Hay algo en los domingos de mayo. No sé si es la luz, que llega diferente que en invierno, más directa, más honesta. O si es el silencio, que en un domingo de mayo pesa de una manera que no tiene en otros días. O si simplemente es que los domingos de mayo son los domingos en que la casa, cuando está vacía, lo está de verdad. Carmen se fue esta mañana a casa de nuestra hija. Un almuerzo familiar. Nietos, risas, esa especie de caos ordenado que se organiza alrededor de una mesa grande. Me invitaron, claro, y yo dije que tenía cosas que hacer, que tenía papeles, que me esperaba trabajo. Era mentira, más o menos. Lo que tenía era esta sensación extraña que llevo unos días cargando y que no sabía muy bien cómo nombrar. Esta sensación de querer estar solo y al mismo tiempo de que el silencio, en cuanto Carmen cerró la puerta, pesa demasiado. Estas dos cosas ocurriendo al mismo tiempo, sin resolverse. Estuve un rato sentado en el despacho sin encender el ordenador. Miré la estantería. Tomé un libro, uno de física cuántica que llevo meses queriendo releer, y lo dejé sin abrirlo. Tomé el rosario de mi madre, que guardo en el cajón del escritorio desde hace años, y también lo dejé. Ni la física ni la fe parecían tocar lo que había en el aire de esa habitación. Me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba casi vacía. Un perro cruzó por la acera de enfrente. Un coche pasó despacio. La luz de mayo entraba entre las persianas a medio bajar. Esa luz que hace que el polvo sea visible en el aire y que todo lo demás parezca un poco irreal. Y me pregunté algo. Si Dios está en todas partes, como creen tantas personas que han creído en Dios durante décadas, como yo mismo he creído de distintas maneras a lo largo de mi vida, si Dios está presente en cada molécula, en cada ley del universo, en cada átomo de aire que entra y sale de estos pulmones, entonces, ¿por qué esta tarde de domingo duele de la manera específica en que duele? ¿Por qué la soledad de la vejez duele tanto si Dios está en todas partes? No es una pregunta de catequesis. No la hago como ejercicio intelectual. La hago porque creo que mucha gente que me está escuchando la conoce de adentro. La conoce desde las tripas, no desde los libros. Quiero hablar de eso hoy. Pero antes necesito contarles algo. Hay un hombre que conocí hace unos años, en el primer año de mi jubilación. Se llama Vicente. Tiene 68 años, aunque cuando lo conocí tenía 64. Pasó 32 años trabajando en la planta de la Renault en Valladolid. Un hombre de esos que cumplen con todo sin hacer ruido. Madrugones, turnos, cotizaciones, hijos criados, casa pagada, mujer querida. Su mujer murió hace 2 años. Una cosa del corazón, rápida, sin avisar. Vino a verme un martes de octubre. Decía que quería tomar un café y hablar de algo que le rondaba. Nos sentamos en la cocina y él empezó a hablar de una manera que me sorprendió. Porque Vicente no es un hombre de muchas palabras. Dijo: Ernesto, yo creí en Dios toda mi vida. Sí. Fui a misa los domingos, casi todos. Creí de verdad, no por costumbre. Creí de esa manera que uno no sabe muy bien explicar, pero que está ahí, sólida, como el suelo debajo de los pies. Se quedó un momento mirando su taza y dijo: ahora mis hijos tienen sus vidas. Se fueron lejos, están ocupados, se llaman y vienen en Navidad. Mi mujer murió. Y Dios sigue estando en todas partes, supongo, porque eso es lo que creo. Pero yo me siento más solo que nunca, más solo de lo que me he sentido en toda mi vida. Hizo una pausa. ¿Qué clase de Dios es ese? Yo no tuve respuesta esa tarde. Me quedé escuchando a Vicente y no supe qué decirle. Le ofrecí más café. Le dije que lo entendía. Y era verdad, lo entendía. Pero no tenía nada más que darle que no fuera un gesto y un silencio compartido. Hoy, después de meses pensando en esa pregunta y en esta tarde de domingo, con el rosario de mi madre en el cajón y el libro de física sin abrir, creo que tengo algo que decir.
no una respuesta de catecismo, algo diferente, algo que tiene que ver con Einstein. Porque Einstein hizo exactamente esa pregunta, o algo muy parecido. En el año 1929, el rabino Herbert Goldstein le envió un telegrama a Einstein. El rabino era de Nueva York. La pregunta era directa, casi descarnada en su brevedad. ¿Cree usted en Dios? Einstein respondió también por telegrama. Fue una respuesta de 50 palabras que lleva casi un siglo siendo debatida en universidades de teología, filosofía y física. Escribió esto, y lo cito con cuidado porque las palabras exactas importan. Creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, y no en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos. Párense un momento en esa frase. Un Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, y no en un Dios que se ocupa de los destinos y las acciones de los seres humanos. Einstein lo estaba diciendo con toda claridad. Su Dios, el Dios en el que creía con la convicción de quien pasa 50 años estudiando la estructura del universo, ese Dios no se ocupa de Vicente, no se ocupa de su soledad, no se ocupa de que sus hijos llamen o no llamen. No interviene en la tarde de domingo, cuando la casa está vacía y la luz entra diferente. Eso parece una respuesta devastadora, ¿verdad? Si el Dios de Einstein no se ocupa de los destinos y las acciones humanas, si ese Dios está presente en las leyes que gobiernan el universo, pero no en la llamada de teléfono que no llega, entonces, ¿qué hace Vicente con su pregunta? ¿Qué hago yo con la mía? Voy a intentar explicar por qué creo que esa respuesta no es devastadora. Es, de hecho, la única respuesta honesta que se puede dar. Pero para llegar ahí, necesito hablar un poco de Spinoza. Solo lo necesario, no más. Baruch de Spinoza vivió en el siglo XVII. Era un filósofo holandés de origen judío y fue excomulgado de su comunidad a los 23 años. El motivo exacto de la excomunión nunca quedó del todo claro, pero lo que sí quedó claro es que Spinoza fue apartado, rechazado, solo de una manera que no tenía vuelta atrás. Y desde esa soledad escribió una de las filosofías más coherentes y más difíciles de la historia moderna. Su idea central sobre Dios es esta: Dios no es una entidad separada que creó el universo y lo observa desde fuera. Dios es el universo mismo, las leyes que lo rigen, la geometría del espacio, las fuerzas que mantienen los átomos unidos, la lógica que hace que 2 más 2 sean 4 en cualquier rincón del cosmos. Todo eso es Dios, no como metáfora, como descripción literal de la realidad. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza, son la misma cosa. Einstein lo descubrió de joven y nunca lo abandonó. En una carta de 1947 escribió que sus puntos de vista estaban cerca de los de Spinoza. Admiración por la belleza y creencia en la simplicidad lógica del orden y la armonía que podemos captar humildemente y solo de manera imperfecta. Hay algo más que quiero decirles sobre la relación de Einstein con Spinoza, porque creo que es el detalle que más ilumina todo esto. Einstein escribió un poema a Spinoza. Existe, está documentado. No es un texto filosófico ni un ensayo académico. Es un poema breve, íntimo, que Einstein escribió y que dice, en traducción, que intento mantener lo más fiel posible al original. Cuánto amo a ese hombre noble, más de lo que podría decir con palabras. Temo, sin embargo, que permanecerá solo, con su propio halo sagrado. Deténganse ahí. Einstein admiraba a Spinoza precisamente porque Spinoza también vivió solo, excomulgado, rechazado por su propia comunidad. Y aún así, en esa soledad encontró en el universo la presencia de Dios. No a pesar de la soledad, desde la soledad. Y el poeta del poema, Einstein,
Escribía esas palabras sabiendo que él también temía quedarse solo, con su propio halo sagrado. La frase no es solo sobre Spinoza, es una confesión velada de alguien que se reconoce en el retrato. Esto me lleva a algo que no mencionamos suficiente cuando hablamos de Einstein, el hombre que describió la armonía del universo, el hombre que creía en un Dios presente en cada ley del cosmos, el hombre que escribió sobre Spinoza con esa admiración teñida de miedo a quedarse solo. Ese hombre vivió los últimos años de su vida profundamente solo. Su hijo Edward tenía esquizofrenia. Fue internado en una clínica psiquiátrica de Zúrich en 1932. Einstein emigró a los Estados Unidos al año siguiente, cuando los nazis llegaron al poder. Y nunca volvió a ver a Edward en persona. Nunca. Edward murió en esa clínica en 1965, 10 años después de que Einstein muriera. Padre e hijo no se vieron durante más de 20 años. Su segunda esposa, Elsa, murió en 1936 en Princeton. Su hermana Masha, la persona a quien quizás más quiso en toda su vida, murió en 1951. Los últimos 4 años de Einstein, de 1951 a 1955, transcurrieron en la casa de la calle Mercer 112 en Princeton, acompañado únicamente por su secretaria Helen Dukas. Los vecinos lo recuerdan como un anciano que salía a caminar solo, que saludaba con amabilidad, pero que vivía en un silencio del que muy poca gente formaba parte. El hombre que creía que Dios estaba presente en la armonía de todo lo que existe, vivió sus últimos años con la misma soledad que Vicente en Valladolid. Y no abandonó su visión de Dios. Eso me parece lo más honesto que Einstein hizo en toda su vida. Más honesto que cualquiera de sus teorías, más honesto que el premio Nobel o los artículos del Año Milagroso. Vivir profundamente solo y seguir creyendo en el Dios de Spinoza sin fingir que ese Dios le quitaba la soledad. Ahí está la paradoja completa del título. Si Dios está en todas partes, ¿por qué duele tanto? Y aquí es donde la física encuentra a la biología y donde creo que está la respuesta de verdad. Hay un investigador americano que se llamaba John Cacioppo. Fue profesor en la Universidad de Chicago y dedicó buena parte de su carrera a estudiar algo que la psicología tradicional había tratado casi como una debilidad personal. Estudió la soledad. No la soledad como metáfora romántica ni como estado espiritual. La soledad como fenómeno biológico con mecanismos medibles, con consecuencias físicas documentadas, con una función evolutiva específica. Su argumento central es este: la soledad no es una debilidad del carácter, es una señal de alarma, un sistema diseñado por la evolución para motivar a los individuos a reparar o reemplazar las conexiones que necesitan para sobrevivir. Cacioppo lo expresó así: la soledad es una señal aversiva cuyo propósito es motivar al individuo a reparar o reemplazar las relaciones necesarias para la supervivencia. Piénsenlo en estos términos. El dolor físico existe para algo. No es una crueldad del universo, es un sistema de información. Cuando me quemo la mano en el fuego, el dolor no es el problema. El problema es el fuego. El dolor es la señal que me dice que hay un problema. Sin dolor, me dejaría quemar sin saberlo. La soledad funciona exactamente igual. El dolor social, ese peso específico de la tarde de domingo, cuando la casa está vacía, existe para decirme algo. No es una falla del sistema. Es el sistema funcionando correctamente. Me está diciendo que necesito conexión, que estoy diseñado para pertenecer a algo más que a mí mismo. Y la razón por la que ese dolor es tan real, tan físico, tan imposible de ignorar, es que el cerebro humano no distingue bien entre el dolor físico y el dolor social en sus circuitos más profundos.
Hay investigaciones de neuroimagen que muestran algo que me parece asombroso cada vez que lo recuerdo. Cuando una persona experimenta rechazo social, cuando se siente excluida o profundamente sola, las regiones del cerebro que se activan son las mismas que se activan ante el dolor físico. La corteza cingulada anterior. Los mismos circuitos, no una analogía. La misma arquitectura neurológica. El dolor de la soledad no es una metáfora del dolor físico. Es el mismo sistema operando sobre una información diferente, y esto tiene consecuencias que van más lejos de lo que la gente suele imaginar. Una revisión sistemática publicada en la revista The Lancet en 2021 analizó décadas de investigación sobre soledad y salud cognitiva. El resultado fue claro. La soledad crónica eleva el riesgo de desarrollar demencia en un 50%, no un porcentaje pequeño, la mitad más de probabilidad. El mecanismo es este. La soledad crónica mantiene elevados los niveles de cortisol en el organismo. El cortisol en niveles persistentemente altos produce algo que los neurocientíficos llaman reducción de las ramificaciones dendríticas. Las neuronas del hipocampo, la región del cerebro central para la memoria y la orientación espacial, empiezan a perder sus conexiones. Literalmente, la arquitectura del cerebro se empobrece. En estudios con ratones, 8 semanas de aislamiento social produjeron una reducción medible de la mielina en el córtex prefrontal. La mielina es la vaina que recubre los axones neuronales y que permite que las señales viajen rápido y con eficiencia. Menos mielina significa procesamiento más lento, más errores, más confusión. El investigador Julian Holt Lundstad publicó un metaanálisis que revisó 148 estudios sobre el impacto de la soledad en la mortalidad. El resultado que más me impactó cuando lo leí no fue un número de riesgo de enfermedad. Fue una comparación. La soledad crónica tiene un impacto sobre la esperanza de vida equivalente al de fumar 15 cigarrillos al día. 15 cigarrillos al día. Cuando uno dice que se siente solo, no está siendo dramático. Está describiendo un estado fisiológico con consecuencias medibles en el tejido del sistema nervioso y en la esperanza de vida. Esto no lo digo para asustar a nadie. Lo digo para devolverle a la pregunta de Vicente su peso real. Para decirle que cuando Vicente dijo que se sentía más solo que nunca desde que murió su mujer, no estaba exagerando. No estaba siendo débil. Estaba describiendo un estado físico tan real como una fractura o una infección. Y ahora viene lo que creo que es el corazón de todo lo que quiero decir esta noche. ¿Por qué duele tanto la soledad si Dios está en todas partes? Porque Dios está en todas partes. Exactamente por eso. Déjenme explicarlo. El Dios de Einstein, el Dios espinosista que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, ese Dios no está en los consuelos individuales. Ese Dios está en las leyes que hacen que la soledad exista como señal real y poderosa. Y esas leyes incluyen esta. Los seres humanos fuimos diseñados para pertenecer a algo más que a nosotros mismos. La soledad duele tanto precisamente porque el universo nos hizo relacionales. Un universo donde la soledad no doliera sería un universo donde la conexión no importara, donde el vínculo entre personas fuera intercambiable, accidental, prescindible. Ese universo no es el universo en que vivimos. En el universo en que vivimos, el cerebro social humano es una de las estructuras más complejas que la evolución ha producido en 4.000 millones de años de historia de la vida. No por accidente, porque la cooperación, la conexión, la pertenencia fueron durante cientos de miles de años la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. El dolor de la soledad no es señal de abandono divino. Es la propia arquitectura del universo hablando.
Cuando a Vicente le duele la soledad, ese dolor no dice que Dios lo olvidó. Dice que Vicente fue hecho para pertenecer, que su sistema nervioso es tan exactamente correcto, tan bien calibrado, que todavía recuerda lo que es la conexión y la echa de menos con precisión biológica. Ese dolor es evidencia de diseño, no de falla. Y aquí es donde Einstein y Casiopo se encuentran de una manera que a mí me parece extraordinaria. Casiopo dice que la soledad es una señal evolutiva que existe para motivar al individuo a buscar reconexión. Einstein dice que su Dios no interviene en los destinos y las acciones de los seres humanos, que su Dios se revela en las leyes del universo. Esas dos afirmaciones no se contradicen, se completan. El Dios de Einstein no va a llamar a los hijos de Vicente para decirles que llamen a su padre. Ese Dios no funciona así. Ese Dios garantiza las leyes por las que la soledad de Vicente duele de una manera específica, insistente, que no se puede ignorar. Y esas leyes, correctamente leídas, son una instrucción. El universo te hizo para la conexión. El dolor que sientes es la señal de que todavía estás vivo a esa posibilidad. El Dios de Einstein no consuela, garantiza. Pero hay algo más que necesito decir, porque sería deshonesto por mi parte presentar esto como si fuera solo una relectura filosófica de la soledad y con eso alcanzara. No alcanza. La biología también dice algo sobre lo que es posible hacer con ese dolor. Y eso importa. Cuando el aislamiento social se rompe, el cuerpo cambia. No de manera vaga o metafórica, de manera medible. El contacto social, incluso el contacto breve pero genuino, activa la liberación de oxitocina. La oxitocina es una hormona y un neurotransmisor que tiene efectos directos sobre la ansiedad, el estrés y los circuitos de recompensa del cerebro. Reduce la actividad de la amígdala, la región que procesa el miedo y la angustia. Aumenta la actividad en regiones prefrontales asociadas con el bienestar. El cortisol elevado por el aislamiento crónico puede reducirse significativamente con interacciones sociales sostenidas. Las ramificaciones dendríticas que se pierden por la soledad, el tejido neurológico que se empobrece con el aislamiento, puede recuperarse cuando el contexto social cambia. El cerebro humano tiene una capacidad de regeneración que la investigación reciente ha documentado con más detalle de lo que se creía hace décadas. Esto no quiere decir que la soledad se cura con optimismo. Quiere decir que la biología abre una puerta real, que el sistema diseñado por el universo para señalar que necesitamos conexión también está equipado con la arquitectura necesaria para responder a la conexión cuando ocurre. Una llamada de teléfono, una visita, una carta, hacerse miembro de algo, cualquier cosa donde otras personas compartan un espacio y un propósito. Esas acciones no son pequeñas, tienen correlatos medibles en el sistema nervioso de quien las hace y de quien las recibe. El Dios de Einstein no hace esas llamadas, pero garantiza las leyes por las que esas llamadas importan de una manera que nada más puede reemplazar. Aquí es donde la acción es la oración, no en el sentido de que rezar no sirva para nada, sino en el sentido de que el universo que Einstein describía responde a través de las leyes que lo gobiernan, y esas leyes incluyen la biología del vínculo. Quiero volver a Einstein un momento, a los últimos años, a Mercer Street 112. He pensado mucho en esas caminatas solitarias por Princeton, en ese anciano con el pelo desordenado y el jersey sin planchar que los vecinos veían pasar, en Edward, a quien no podía visitar, en Elsa, que no estaba, en Massa, que tampoco estaba ya. Abandonó su visión de Dios en esos años. Que yo sepa, no. No hay ninguna carta de los últimos años de Einstein que muestre una crisis de esa visión. Hay cartas donde habla de trabajo, cartas donde habla de física,
cartas donde habla de política, pero no hay evidencia de que el anciano solitario de Princeton haya dejado de creer en el Dios de Spinoza. Lo que sí hay es una coherencia extraña. El Dios en el que Einstein creía era exactamente el Dios que podía coexistir con su soledad sin contradicción. Ese Dios no tenía que resolver la soledad para ser real. Ese Dios era real en las leyes mismas, incluidas las leyes por las que la soledad existía y dolía. Einstein no tenía paz en el sentido en que la gente suele querer decir cuando usa esa palabra. Tenía algo diferente, tenía coherencia entre lo que creía y lo que vivía. Y eso, en un hombre de su inteligencia, era quizás lo más que se podía pedir. Pienso en algo que escribió en un texto de 1930 que se tituló Lo que yo creo. Un texto breve, íntimo, donde no habla de física, sino de lo que encuentra valioso en una vida humana. Escribe que los ideales que han iluminado su camino y le han dado valor para enfrentar la vida con alegría han sido la bondad, la belleza y la verdad. No menciona la compañía. No menciona el amor de familia. Escribe sobre valores que pueden sostenerse, al menos en parte, desde la soledad de un despacho en Princeton. No sé si es una postura admirable o si es la racionalización de alguien que aprendió a vivir con lo que tenía. Probablemente las dos cosas. Las dos cosas no se excluyen. Lo que sí sé es que Einstein nunca pretendió que su Dios era el Dios que quita el dolor. Lo dijo explícitamente en el telegrama al rabino. Un Dios que no se ocupa de los destinos y las acciones humanas no puede ser el Dios que quita el dolor humano. Y Einstein, que conocía sus propias ecuaciones, vivió de acuerdo con eso. Eso es más honesto que cualquier respuesta fácil. Y en la honestidad de eso hay algo que curiosamente sostiene. Quiero decir algo antes de terminar. Esta reflexión no tiene como destino que Vicente, o ustedes, o yo, nos resignemos a la soledad como si fuera el precio de una fe bien entendida. No es eso. La señal de alarma que Casiopo describía existe para algo. Existe para motivar al individuo a buscar reconexión. El dolor de la soledad no es instrucción de resignación, es instrucción de movimiento. El Dios de Einstein no mueve a Vicente a llamar a sus hijos, pero garantiza las leyes por las que esa llamada tiene consecuencias reales en el sistema nervioso de Vicente y en el de sus hijos. Garantiza las leyes por las que el aislamiento hace daño y el vínculo repara. Garantiza la arquitectura que hace que la conexión humana no sea un lujo emocional, sino una necesidad biológica tan real como el agua o el oxígeno. La pregunta no es ¿por qué Dios me dejó solo? La pregunta es ¿qué hace el universo con este dolor cuando decido actuar sobre él? Y la respuesta de la biología, que en el universo de Einstein es también la respuesta de Dios, es esta: el universo responde. Cada vez, con la química exacta que necesitas, con la arquitectura neurológica que espera la señal correcta para reconstruir lo que el aislamiento fue deshaciendo. Eso no es magia, es física. Volvamos a la ventana de esta tarde de domingo. La luz ha cambiado desde que me puse a pensar en todo esto. El sol está más bajo, la calle sigue casi vacía, pero hay algo diferente en cómo la veo ahora. No en la calle, en cómo la estoy mirando yo. Tomé el teléfono, llamé a Vicente. Contestó al segundo timbre. Le pregunté si había comido, me dijo que sí, algo pequeño. Le dije que tenía ganas de tomar un café y que si le apetecía acercarme al pueblo. Hubo una pausa breve y dijo que sí. No le dije nada de Einstein, ni de Spinoza, ni de Casiopo. Simplemente fui. Estuvimos casi 2 horas hablando de cosas que no importan mucho y de cosas que importan bastante. De su mujer, de sus hijos, de los años en la Renault, de lo que hace ahora con los días, de lo que es un domingo de mayo cuando uno tiene más de 60 años y la casa está en silencio. Al volver,
De camino a casa, con la tarde ya caída y el aire más fresco, pensé en esa frase del telegrama de Einstein: un Dios que se revela en la armonía ordenada de lo que existe. Hay armonía en esto también, en el hecho de que el dolor de la soledad exista como señal y no como condena, en el hecho de que el cerebro humano esté construido de tal manera que una tarde de conversación pueda mover hacia atrás los efectos del aislamiento, en el hecho de que el universo haya producido, en 4.000 millones de años de evolución, criaturas que necesitan del vínculo con tanta urgencia como del aire. Vicente no necesitaba que Dios le enviara a sus hijos a cenar. Vicente necesitaba que alguien recordara que existía. El universo garantizó las leyes por las que ese recordar importa. Lo demás lo hicimos nosotros. Hay algo que quiero pedirles antes de terminar. Piensen en alguien a quien llevan tiempo sin llamar, no porque haya una razón de peso, sino porque los días pasan y las semanas pasan y uno asume que ya habrá ocasión. Piensen en esa persona. No les pido que resuelvan nada filosófico esta noche. Les pido algo más pequeño y más concreto. Llamen, no porque resuelva la pregunta grande sobre Dios y la soledad, sino porque el universo que Einstein describía, el universo que Casiopo estudió, el universo que hace que el dolor de la soledad sea tan real y tan insistente, ese universo también garantiza que esa llamada importa de una manera que ningún argumento teológico puede reemplazar. El Dios que está en todas partes está también en eso, en la química del vínculo, en la arquitectura del cerebro que espera la señal correcta, en el hecho de que esa persona al otro lado del teléfono tiene un sistema nervioso que responde a su presencia de maneras que ambos solo notan a medias. La soledad duele porque el universo nos hizo para pertenecer. Ese dolor no es prueba de que Dios faltó, es prueba de que el diseño es exactamente correcto. Cuídense esta noche y no dejen de hacerse preguntas.